Con todos ustedes es un placer presentar a don Gregorio Luri Medrano, Premio MEP 2017 por su continuada trayectoria en la mejora de la calidad de la enseñanza, prestigiando en todo momento la educación pública. Un aplauso fuerte, por favor. ¿Saben lo que pasa? Que después de lo que hemos oído, uno tiene la sensación de que todo lo que va a decir va a ser trivial, de que en definitiva la teoría es bastante miserable al lado de las prácticas, de las buenas prácticas, de la normalidad excelente de muchos sitios. Ahora bien, vamos a cumplir las formalidades y hacer lo que hay que hacer. Primero, pues agradecer, pero agradecer con comillas, porque cuando te dan un premio te obligan después a haberlo merecido. Y eso pues supone un reto. Es como si ahora te dijeran, mira que te focalizamos y de aquí en adelante te estamos vigilando a ver lo que haces. Lo cual, en cierta manera, pues es un honor, pero es un honor que lleva asociada una responsabilidad que espero merecer, honestamente. Segundo, hemos oído cosas, y eso es lo realmente importante, que al mismo tiempo a todos nos han convencido de que eran verdaderas, de que eran emocionantes y de que eran elementales. Y a veces, cuando desarrollamos discursos teóricos y discutimos sobre cuestiones excelsas o sobre si el factor clave del aprendizaje, de la enseñanza, de la transmisión está aquí o está allá, pues resulta que nos olvidamos que no hay tecnología capaz de sustituir al entusiasmo de un docente. No hay tecnología, no disponemos, no hay nada que pueda suplir a eso. Más aún, a veces uno tiene la sensación de que la tecnología es aquello a lo que necesitamos recurrir cuando nos falta entusiasmo. Pero dejemos esto aquí. Bien, yo quería hablar básicamente de las 4 palabras de mejora tu escuela pública, por todo lo que me parece que estas 4 palabras llevan asociadas, que son palabras con cargas de profundidad. Y por eso, de nuevo, como todo lo elemental, merece la pena ser resaltado. Miren, mejora. Comenzamos por eso. La escuela hace muchísimas cosas. Las ha hecho desde hace muchísimo tiempo y las continúa haciendo. Pero la escuela pública tiene un defecto garrafal, y es que nunca ha creído necesario hacer marketing de su propio trabajo. Y es un defecto garrafal porque más allá de las medallas que te puedan poner por el trabajo bien hecho, obliga a mantener enclaustradas las experiencias excelentes. Y ahí, digamos que cuando una experiencia excelente no sale del claustro, no es tan excelente. No es porque no sea en sí misma excelente, sino porque está hurtando al resto de los docentes una posibilidad de aprendizaje. Creo, honestamente, que en nuestro país se trabaja mucho, se trabaja bien y se trabaja de manera que no tiene nada que envidiar a ningún país al que podamos señalar por allá afuera. Miren ustedes, en Soria los resultados que obtienen son superiores a los de Finlandia. Otra cosa es que no sea glamuroso para ciertos políticos visitar Soria. Eso es un problema, no para los sorianos, ¿no? O podríamos decir, las tasas de abandono escolar en Euskadi pues son mejores que las de Alemania. Y podríamos plantear muchísimos casos ahí. Tenemos experiencias excelentes, pero nos cuesta llevar lo que podríamos, si me permiten la pedantería filosófica, llevar la experiencia al concepto. Es decir, escribir lo que hacemos y escribirlo reflexivamente. Es decir, nos falta una reflexión de segundo grado pedagógica que nos permita abrir las puertas de los centros y desenclaustrar las prácticas excelentes que estamos haciendo. A mí, cuando
se me habla, o estás oyendo que si las claves del éxito son estas o son aquellas otras. Miren, yo soy un defensor acérrimo de lo que he dado en llamar la pedagogía clínica. ¿Qué entiendo por pedagogía clínica? Pues entiendo lo que es para el médico que está atendiendo a un paciente la aplicación estricta de la ciencia. ¿Qué hace un médico que está en su despacho? Pues de repente le aparece un señor que le duele aquí, cuando se levanta pues siente no sé qué, y a veces pues después de comer con esas palabras tiene que elaborar una sintomatología, y con esa sintomatología tiene que dar forma a un diagnóstico, y a ese diagnóstico le acompaña un tratamiento. Si el tratamiento da buen resultado, no toques nada, vamos bien. Si el tratamiento no da buen resultado, pues habrá que modificar o bien la sintomatología o bien el tipo de tratamiento. Esta es la ciencia del médico. Esa es la ciencia de la pedagogía. La ciencia de la pedagogía se llama prácticas reflexivas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos moviéndonos en una experiencia de a ver si vamos bien por aquí o estamos yendo por allá, bien por allá, no nos estamos equivocando, no estamos dudando, estamos haciendo ciencia pedagógica. Y eso me parece que ha de ser resaltado por toda la importancia que tiene. Hacemos pedagogía clínica. Hacemos pedagogía clínica. Esta pedagogía clínica tiene un elemento que al mismo tiempo que nos lleva al entusiasmo, nos obliga a introducir alguna reflexión. Hace unos años, cuando una consejera de educación catalana, con la que he tenido una muy buena relación personal y bastantes discusiones de cualquier otro tipo, llegó al cargo, me dijo, Luri, ¿me podrías decir, me imagino que eso se lo diría muchísimos más, algún consejo? Yo le dije, sí, el maestro 50.001 ha de ser tu obsesión. Me decía, ¿qué es eso del maestro 50.001? No parece que sea un consejo muy sensato, ¿no? Focalizar en el maestro 50.001. Se lo decía porque en Cataluña, en números redondos, hay 100.000 docentes. De esos 100.000 docentes, seamos muy generosos, hay 10.000 docentes que están continuamente participando, y está muy bien, no, por supuesto no los estoy criticando, sino al contrario, pero están participando, están movilizando, se están haciendo cosas. Les tenemos que hacer un homenaje, pero la calidad del sistema depende de que el 50.001 dé un paso adelante. Y para que dé ese 50.001 dé ese paso adelante, esos 5.000 o 10.000 que están allá arriba tienen que desenclaustrar, lo que decía antes, sus prácticas. Mejora tú. Miren, sería absurdo ponernos a criticar hoy la relevancia de la tecnología educativa, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero la experiencia educativa esencial es la relación cara a cara entre un maestro y un alumno. Y eso no tiene tampoco sustitutos. Lo podremos completar con todo lo que queramos. Y debemos completarlo, pero no hay sustituto para el espacio emotivo, sentimental, cargado de afecto y a veces de rabia, todo hay que decirlo, ¿no? Porque en la experiencia pedagógica, en la experiencia docente, al mismo tiempo que tenemos grandes satisfacciones, tenemos grandes fracasos. De ese alumno que ves que se te escapa y no encuentras manera de acceder a él. Pero también en este caso la relación cara a cara es esencial. Yo siempre pongo el ejemplo de una escuela en Barcelona, no diré el nombre, pero con la ley en la mano la deberíamos cerrar ahora mismo, se debería cerrar ahora mismo. Tanto es así que el patio no tiene ni patio, el patio lo hacen en una plaza pública en el barrio gótico de Barcelona, bueno, en unas condiciones, digamos que bastante lamentables desde un punto de vista físico. Pero cada mañana cuando se abre la puerta, la directora está recibiendo en la puerta a cada alumno por su nombre y dándole la mano. Y cada tarde, cuando los alumnos se van, el profesor del aula está en la puerta del aula dándoles la mano, mirándose a la cara y despidiéndolos hasta el día siguiente. No hay sustituto para la relación cara a cara. Mejora tu escuela. Y aquí también tenemos que introducir dos cuestiones. Primero, estamos viendo que en España continúa siendo de una manera muy, muy clara
el factor decisivo en la elección de escuela el criterio de proximidad. Es una de las peculiaridades de nuestro sistema educativo. El criterio de proximidad continúa pesando de una manera muy notable sobre cualquier otro criterio. Pero, al mismo tiempo que exigimos o que queremos un centro de proximidad, cada vez más las familias van con su menú pidiendo cómo quieren que se trate a su hijo. No hace mucho me decían en una escuela de Barcelona que pues habían llegado unos padres diciendo a nuestra hija tenéis prohibido decirle no. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo estamos educando de una determinada manera y consideramos que no hay que decirle en ningún caso. Obviamente, una escuela que tiene que atender a la carta a diferentes alumnos se encuentra pues, ante una imposibilidad. Pero debemos tener consciente que en estos momentos hay un reto real porque las dos demandas son contradictorias. No podemos elegir a una escuela porque sea la más cercana a nuestra casa y después no podemos exigirle que nos trate a nosotros como si fuéramos los únicos que tienen unas urgencias estrictas que deben ser atendidas. La escuela es una causa imperfecta. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Entre otras cosas porque los seres humanos aún no somos capaces de generar instituciones que de una u otra manera no dejen algún elemento al margen. Es una causa imperfecta, pero es una causa noble. Es una de las causas más nobles de nuestra sociedad, con todas sus imperfecciones. Y la cuestión está en qué es lo que queremos subrayar, su nobleza o sus imperfecciones. Y la grandeza vuestra, y lo que nos hace, creo yo, a todos sentirnos tan a gusto aquí, es que habéis decidido subrayar los elementos nobles de la escuela. Que no vais contra nada, o al menos yo no os he oído nunca ir contra nada, sino a aportar vuestro apoyo a algo que solamente adquiere mayor nobleza cuando realmente nos comprometemos a subrayar que es una causa noble e imperfecta, pero el equilibrio entre los dos elementos depende de lo que cada uno de nosotros resaltemos. Por eso es tan importante lo de mejorar tu escuela pública. Alguna cosa también hemos de decir aquí. Primero de todo, que ser pública no quiere decir que sea gratuita. La grandeza de la escuela pública es el resultado de un esfuerzo social solidario. Es el resultado. Estamos asistiendo, estamos viendo la plasmación concreta de un esfuerzo solidario de una comunidad. Y ese mero hecho nos debería hacer entrar con un sentido de agradecimiento cada día. Dicho de otra forma, yo que creo, ¿cómo no voy a creer en los derechos, o en el derecho que una persona tiene a la educación? Considero cada vez con más convicción que el derecho a la educación no es mayor que el deber moral de educarte. Y ese deber moral de educarte comienza precisamente por ser consciente cuando se abre la puerta de tu centro y entras ahí, que no estás entrando a un edificio, sino estás entrando al resultado concreto de un esfuerzo solidario comunitario. Esa responsabilidad que tú tienes de gestionar ese esfuerzo solidario se ha de reflejar de una manera muy clara en lo que yo tiendo a llamar, si quieren por utilizar una imagen que me parece muy plástica, el IVA docente. Ya saben ustedes que el IVA es el impuesto de valor añadido. El IVA docente para mí es la intervención de valor añadido. Es decir, cuando tú llevas tu hijo a un centro, ¿qué intervención de valor añadido esperas? Y ahí, en estos momentos, digamos que ahí no podemos andar con ambigüedades, tenemos que concretarlo, porque nuestra escuela, entre sus virtudes, tiene también, hemos dicho que era imperfecta, algún defecto. Y uno de sus defectos es que tiende a valorarse a sí misma más por la altura de sus ideales que por la altura de sus resultados. Y entonces acuden muchos centros que te dicen, mira, nuestro ideario es este, y es excelente, excelso, magnífico, no puedes quitarle una coma. Pero un centro se evalúa, o las convicciones de un centro se evalúan por las evidencias que producen las conductas de sus alumnos.
Al IVA docente, si quieren, lo podemos llamar etos o lo podemos llamar cultura escolar. Una escuela es una cultura. Una cultura que puede manifestarse positivamente, puede manifestarse negativamente o puede creer que no se manifiesta, pero incluso en su no manifestación también está diciendo alguna cosa. Yo creo que en estos momentos la escuela pública se ha de reivindicar sin ningún complejo, entre otras cosas porque con los datos de PISA en la mano no hay absolutamente ningún elemento para el complejo, más aún. Cuando valoramos o cuando comparamos centros igualando el nivel social de las familias, siempre la escuela pública está por delante. Más aún diré, si bien muchas escuelas concertadas son capaces de pasar de una media de 6 a una media de 8 en el resultado de sus alumnos, muchas escuelas públicas son capaces de ir del 3 al 7. La escuela pública está haciendo un esfuerzo magnífico, que ha de reivindicarse y ha de reivindicarse públicamente con lo que es, y tampoco voy contra nadie. Entre otras cosas porque me parece que en estos momentos en los que la autonomía escolar, digamos que ya es un dato de la realidad, nos puede gustar más o menos, pero es un dato de la realidad, y un dato de la realidad que va en aumento. Yo no sé si porque los poderes públicos creen en la autonomía, efectivamente, o porque los poderes públicos son en este momento incapaces de generar consensos amplios y, por lo tanto, recurren a la autonomía escolar. Pero sea como sea, una autonomía escolar efectiva ha de ir acompañada de una libertad de elección. Porque entonces, ¿qué sería la autonomía si no va acompañada de...? Y creo, además, que la escuela pública lo ha de reivindicar porque tiene, honestamente, las de ganar. Bien, gracias, acabo, porque nos pedís que mejoremos nuestra escuela y porque nos resaltáis el deber moral de ser inteligentes. Gracias porque, aunque se ha dicho aquí que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, esto solo es cierto a medias. La educación, cuando solo es educación, lo único que tiene claro es que es muy cara. Para que la educación sea una buena herencia, ha de ser una buena educación. Es decir, para que la educación tenga efectos sociales, personales, etcétera, etcétera, ha de ser una buena educación. Y si no, nos encontramos con otro elemento. Bien, me gusta mucho que se haya hablado de las cuestiones de la imperfección, porque efectivamente yo reivindico la imperfección como una característica humana y que además creo que precisamente en el ámbito de la imperfección, mostrando las imperfecciones, podemos ver también lo mejor y lo peor de nosotros mismos, nuestras mejores versiones y nuestras peores versiones. Y en el fondo, ¿qué es un maestro? Sino el amante celoso de lo mejor que puedes llegar a ser. Celoso, lo subrayo también. Se ha dicho también que, hablando ni más ni menos que de música, entiendo el sentido que se ha dicho, claro está, que era una actividad inútil, pero claro, el ser humano se caracteriza porque precisamente lo biológicamente imprescindible no coincide con lo existencialmente necesario. Tenemos necesidades existenciales que pueden no ser prioritarias desde un punto de vista biológico, y también la escuela se caracteriza, o en su esencia está, el intentar ampliar los límites de lo biológicamente necesario para abrirnos a las posibilidades de lo existencialmente imprescindible. Acabo con el que me parece que actualmente es el reto esencial para nuestras escuelas, y aprovecho obviamente el ejemplo, vuestro ejemplo de ciencias, ¿no? Porque no hace mucho estaba hablando que con los datos también de PISA en la mano estamos viendo que uno de los elementos claves para la mejora en ciencias o en matemáticas son la creación de clubs, que son muy comunes en el mundo anglosajón, ¿no? La creación del club de ciencias, el club de lo que sea, de matemáticas. Vosotros habéis mostrado un club de ciencias en acto. Y eso me parece, pues bueno, pues es un índice de calidad referencial, con grandísimas datos acumulados que nos hablan de su valor. Pero el reto, a mi parecer, hoy, el reto que tenemos ante el futuro, básicamente es
integrar lo que los anglosajones llaman las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la formación elemental de nuestros alumnos. Dicho de otra manera, aprender a leer no solamente es aprender a leer el lenguaje materno, las matemáticas son un lenguaje que si no lo sabes hablar, no sabes ver muchísimos elementos de la realidad. La música es un lenguaje. Debemos plantearnos entonces qué significa hoy aprender a leer para ser capaces del que para mí es el reto principal del que pende todo nuestro futuro, la posibilidad de crear un humanismo STEM. Pero por otra parte, después de lo que hemos oído, sería absolutamente absurdo no ser optimistas. Es un extraordinario honor compartir el premio con los presentes, con el reto del tú, de Mejora tu Escuela Pública, y asumiendo la responsabilidad de que me obliga a haberlo merecido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, entrega el premio Mejora tu Escuela Pública 2017, doña Carmen Perdices.